Bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Meditando en este pasaje es tan lindo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué dice? Porque ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Y ahí vamos a estudiar en el Salmo 133. Si vayan conmigo ahí. Yo creo que usted y yo vamos a aprender algo muy importante. Salmo 133, versículo 1. Son 3 versículos nomás. Lo tiene, me dice amén. Vaya conmigo para que usted diga que no estamos... Amén. Si usted lo ve, aquí está al frente el mensaje también. El tema es juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Siones, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pueden sentarse. Este salmo junto a otros 14 conforman un grupo conocido como cánticos graduales. Si usted se da cuenta del Salmo 120 al 134, no sabemos con certeza por qué estos salmos se encuentran agrupados. Es muy posible que estos cánticos los usaban durante el peregrinaje a Jerusalén. Yo me imagino al salmista David cantando estos cantos, cantando este canto, Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuando llevaban el arca. Estaba meditando en esto. Yo me imagino que cuando David danzaba, y dice que danzaba en la presencia de Dios, porque en el arca se podía ver, era la misma presencia de Dios que iba en el arca. Si usted se da cuenta que cuando David cantaba a Dios y alrededor del arca, dice que los levitas llevaban el arca. Y dice que cuando los levitas se cansaban, dice, y dejaba cantar el salmista, dice que se cansaban los levitas. Y cuando David comenzaba a alabar a Dios, dice, comenzaban a saltar, dice que menos era la carga que ellos sentían. Qué lindo es cuando nosotros entendemos por el cual el propósito de Dios nos ha traído a este lugar. Yo no sé si usted lo ha entendido, pero dice la palabra de Dios que nos ha traído con un propósito para la alabanza de su gloria. Y eso es importante. Por eso vemos estos salmos, pues fueron cantados a través del peregrinaje cuando el pueblo de Israel ascendía a Jerusalén. El rey David, como líder del pueblo de Dios, observaba con cuidado el comportamiento del pueblo, de las diferentes personas, que por qué este canto se ha hecho. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Experimentó en carne propia los efectos dolorosos de celos, chismes, envidia, rivalidad y conflictos. Pero como lo expresa este salmo, si usted se da cuenta que el salmista David, yo me imagino que experimentaba problemas, dificultades, críticas. Yo no sé si usted ha estado pasando lo mismo como cristiano, como ministro del Señor. Y somos ministros del Señor porque Dios nos ha llamado a ser ministros y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y eso es lo importante. Entonces yo me imagino David, la crítica, yo me imagino que él no le ponía mucha atención a eso. Por eso el pueblo le decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos. Hay muchos que están aquí juntos pero no unidos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios nos ha mandado que estemos juntos en armonía. Vemos aquí a David que también notó que cuando el pueblo de Dios habita unido y en armonía, Dios le bendice y obra en medio de ellos. Por eso
eso David describe la relación entre creyentes como en algo bueno y delicioso. Es delicioso. Si usted lo ha experimentado, que es delicioso estar juntos. Cuando usted bendice al hermano, le da un abrazo, experimenta lo delicioso es estar juntos en armonía. Por eso David describe la relación entre creyentes como algo bueno y delicioso. Esta expresión de la unidad es lo que llamamos comunión. Porque en verdad es delicioso estar juntos. Yo me siento contento, venir a entrar a la puerta, saludar a mi hermano, saludar al pastor y a cada uno, y hasta los niños. Experimentamos lo delicioso, porque cuando yo vengo a experimentar, usted viene a experimentar lo delicioso que es estar en la presencia de Dios, y eso es muy bueno. La unidad entre creyentes es importante. En las Sagradas Escrituras encontramos que esta unidad se presenta de tres maneras, y la vamos a entender. Si nos vemos en que la unidad, ¿cómo posicionarnos de la unidad? Aquí se nos llama a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted se da cuenta en Efesios 4:3, si quiere ir a buscar conmigo, Efesios capítulo 3, para que se dé cuenta que estamos ahí. Búsquelo conmigo para que vaya dándose de cuenta que no estoy hablando nomás lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 4 versículo 3. Si alguien lo tiene ahí, se para ahí, porque para eso este hermoso servicio, para estudiar la palabra de Dios. Diga, varón. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Solícitos de guardar la unidad en el vínculo de la paz. Aquí nos da a nosotros a que nos posesionemos de lo que Dios nos da, a guardar algo que se le ha dado. Usted tiene que guardarlo, usted tiene que obtenerlo. Por eso la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz entre creyentes nacidos de nuevos. Porque a veces, si usted se da cuenta que con la unidad en el trabajo, con la gente que no ha creído en Jesucristo, es difícil. Es difícil. Usted se une, pero ellos no quieren unirse. Quieren que usted le haga los mandados, ellos no quieren. Pero cuando uno les dice la palabra, ahí se dan cuenta de que tienen que aprender ellos también. Pero Dios nos manda a que seamos solícitos a guardar el vínculo de la paz, pero con gente nacida de nuevo, para que no nos perturben en nuestro caminar, en nuestro diario caminar. Por eso nosotros nos congregamos con ese propósito, para que nosotros vivamos en ese vínculo de la paz. No solamente para venir a ver al predicador, no solamente para ver a ver al hermano o para ver qué trajo, sino para que nos unamos en la paz y que podamos experimentar la armonía que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso dice Efesios 4:3. Es un hecho, la palabra nos motiva a mantener y a expresarla. Sabemos que no es fácil, por eso antes del mandamiento encontramos exhortación. Si usted se da cuenta en Efesios 4:2, alguien que lea Efesios 4:2 ahí. Efesios 4:2, ¿qué dice? Vamos a volver un poquito bíblicos hoy. ¿Qué dice el 4:2? ¿Alguien lo tiene que ir a compartir? Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Solícitos, soportándonos en amor, dice, con paciencia. Primero nos dice que guardemos el vínculo, la paz. Después nos exhorta que nos soportamos con paciencia los unos a los otros. Pero a veces no nos soportamos, va, hermano. Tenemos que soportarnos.
Si usted está entendiendo, vamos a aprender esta noche. Soportar no es, aunque nos pongamos enojados con la otra persona, no estemos de acuerdo, tenemos que soportarnos y tratarnos de entender cuál es el problema y la dificultad. Y a veces, por eso Dios nos exhorta ese es algo importante para nosotros, la exhortación. Dios nos exhorta a través de la palabra. La unidad, hay una unidad futura también. Dios nota a su iglesia con dones, con el fin de preparar a su pueblo. Si usted se da cuenta en Efesios 4:13, dice así. Efesios 4:13. Ahí más adelante lo tiene usted. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando futuro. Tenemos que estar unidos. Y Dios no vamos a llegar a esa plenitud. Pero habla de un futuro. Aleluya. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, dice, ¿verdad? Dice que el aceite, los comentaristas comentan, dice que eran como 4 litros que derramaban al sacerdote de su cabeza hasta su vestidura. Era el aceite derramado. Si usted se da cuenta que eso simboliza la misma presencia de Dios. Pero dice que de su cabeza bajaba hasta la barba y descendía hasta el borde de su vestidura. Eso significa que como ungían al sacerdote, a Aarón, a los hijos. Pero vemos que el salmista David aquí expresa eso. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo no sé usted qué entiende, pero el aceite es algo especial. No es el aceite que usted usa para su comida, el que usa para el arroz, el que usa para los tamales. Dice que era aceite especial, es un aceite caro, es algo que usted no puede comprar fácilmente. Y eso solamente si usted se da cuenta que el aceite lo preparaban para ungir al sacerdote. Y este sacerdote, pues, hablando de aceite, yo les voy a explicar un poco de lo que es el aceite, para que vamos entendiendo un poco. El aceite se utiliza simbólicamente para representar gozo, alegría, bienestar o bendición. Estas prácticas siempre dice que se usaban en ritos cuando ungían a un siervo de Dios, cuando ungían las cosas para santificar las cosas para Dios, el arca, lugar santo, para ungir a los reyes. Si usted se da cuenta, estas prácticas eran una atención ceremonial o social. Para que vea en Salmo 23, alguien que me busque Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Dice, Salmo 123, Salmo 23 es. Ya le estoy llevando ahí otro número. Salmo 23, versículo 5. Alguien que quiera leerlo, léalo, mi hermanita. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Entonces Dios usaba para ungir la misma, el aceite, con aceite, sí, la misma presencia de Él. Si usted se da cuenta que el aceite es la misma presencia de Dios que usted siente cuando usted está alabando al Señor, esa presencia baja cuando el Señor lo unge a usted, va a prepararlo cuando va para afuera. Se da cuenta cuando sale para afuera y dice, como va ungido y lleno del Espíritu Santo, le tiene miedo a Satanás. No, ese hermanito no lo fácil lo puedo tocar, ese hermano no lo puedo dañar. ¿Por qué? Porque ve la misma presencia de Dios en la vida. Gloria a Jesús. Algo que estaba viendo yo en un comentario, que la barba, hay veces que la iglesia hoy en día no tiene barba, dice. Y dice, porque hay mucha gente que, usted ve gente barbuda, ¿no? Pero hablando de la barba significa santidad y integridad. Y a eso la iglesia le ha estado fallando. No tiene integridad, no tiene santidad. Solamente tiene, como dijo un predicador, la cabeza. Solamente, una bajanda, ahí se quedó. Y sigue chismoseando, una basanda. Pero cuando nosotros somos ungidos, desde la cabeza hasta los pies, hablamos diferente, vivimos en armonía, vivimos alabando al Señor. Entonces comenzamos a decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios nos manda que nosotros miremos la bendición del pueblo, la bendición de los hermanos, de que nos gozamos, de que nos deleitamos en la presencia de Dios. Por eso le dice el salmista David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y cuando comenzaba a adorar, él decía, mirad cuán bueno, mirad cómo la presencia de Dios cae sobre nosotros. ¿Qué les pasa? Yo me imagino, ¿no? Parafraseando la palabra, diciendo, mira, qué lindo es la presencia de Dios. ¿Por qué se van a la crítica? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué me odian? Ya me imagino, ¿verdad? ¿Por qué me persiguen? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante que el pueblo de Dios tenga armonía, que cuando salga de la puerta no sea el mismo, que salga sonriendo, que le salga la unción hasta de su dentadura. Qué lindo es, ¿verdad? Y aquella sonrisa que le da, hermano. Dios me le bendiga, hermano. Cuando nosotros vamos con esa armonía, hacemos llorar a la gente de gozo, de alegría. Y eso es lo importante que Dios quiere de nosotros. Es delicioso, mi hermano. Hay mucha gente que no siente delicioso estar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se han olvidado, han mirado otras cosas, no miran lo que Dios dice. Mirad cuán bueno. No se quedan mirando lo delicioso que es habitar. Se quedan, se cansan. Así somos los cristianos. El llamado que Dios nos ha hecho es que nosotros le sigamos y seamos adelante. Hay ministerios personas que tienen su ministerio, se han cansado con el ministerio. ¿Saben por qué? Porque han dejado de mirar a Dios, han dejado de clamar a Dios, han dejado de orar a Dios, han dejado de hablar de la grandeza de Dios, han dejado de ayunar, han dejado de compartir esas bendiciones. Si usted se da cuenta que cuando se hizo la casa de Dios, Dios pidió madera de acacia. Esa madera era especial, y la madera de olivo. Como buscaba yo en internet qué significaba el olivo, me daba cuenta que el árbol de olivo es un árbol que se da la cosecha, supuestamente, que lo encontré, dice, a los 16 años daba el primer fruto. En otro encontré que daba a los 7 años, de los 6 años, pero me puse en de los 16 años, que el primer fruto lo daba a los 16 años y el último fruto lo daba a los 40 años. Cuando Dios pide algo en la obra del Señor, siempre le dice a cada uno de nosotros que pongamos lo mejor, lo más fuerte, lo más bueno. Dice que esta clase de madera, pues dice que cuando el árbol ya no da fruto,
se usaba la madera para la casa de Dios. Después de que daba fruto a los 16 años y terminaba el último fruto a los 40 años. Después de los 40 años, esta madera estaba capacitada para llevarla a la casa de Dios. Dios no pidió madera de pino. ¿Qué cosa va que no pidió esa clase de pino? Dice que cuando hacen muebles de pino, la madera se tuerce, la madera se estartala, se hace pedazo o cualquier otra clase de madera. Pero cuando nosotros vivimos para la obra del Señor, para que alguien traiga en unidad un pueblo, tiene que ser madera buena, que dé fruto, que haya dado frutos y después que sirva para el Señor, para que esté en el altar, para que viva en armonía. Cuando nosotros ponemos a alguien que está dando fruto, pienso que todavía no es el tiempo, sino hasta que sean los 40 años, para que esa persona ya no dé fruto, se le ponga en servicio a la obra del Señor, para que capacite. Entonces estaba viendo yo esa historia, ese comentario, veía que cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, un hijo de Dios, para que esté capacitado, tiene que ser madera de olivo o madera de acacia, para que esa madera no haga desbarates en el altar, para que esa madera no haga desbarates tampoco en el santuario santo. Porque nosotros nos ha llamado el Señor para ser pueblo, que vivamos juntos en armonía. Entonces, esta clase de árbol, Dios la que escogió, Dios nos llama a que seamos como el olivo, como la madera acacia, para que seamos útiles para la obra de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy explicando, pero me impactó esto. A mí digo, wow, si ponemos a alguien sin dar frutos todavía en el altar, nos vamos a llevar un quebradecabeza. Tiene que dar fruto. Después de dar fruto, ya sabemos que ha vivido una vida de frutos. Ahora lo vamos a usar para madera para la obra del Señor. Tenemos que pensar en esto. Algo que me doy cuenta, no sé si me estoy saliendo del tema, pero algo importante que estamos viendo en esto, que me doy cuenta también cuando nosotros no sabemos, a veces, por eso vemos que en el pueblo de Corinto pasaba lo mismo. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto a que viviera, que qué estaba pasando, que otros se dedicaban a Apolos y otros a Pablo y otros pues se dividía. Pues le daban la gloria a Pablo porque él predicaba más bien, y al otro porque no predicaba le caía mal. Pero para vivir en unidad nosotros tenemos que mirar. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Que no miremos al pastor, que no miremos al hermano, que no me miren a mí. Porque si me miran a mí, van al fracaso. Pero si miran a Dios, ustedes van a ser personas triunfantes en la obra del Señor. El salmista David, por eso traía al pueblo, mirad cuán bueno, cuán delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El buen aceite, Dios mismo mandó al fabricante que lo fabricara bien. Él mismo mandó que le echaran los olores. Si usted se da cuenta en Éxodo, capítulo 30, versículo 22, para que vea que el aceite que no es cualquier aceite que Dios usó para ungir a los sacerdotes. Hay mucha gente ahora que con el aceite de la cocina ungen a los siervos del Señor. Pero ¿cómo vamos a ungir a los siervos del Señor? En Éxodo capítulo, para que se dé cuenta que en Éxodo capítulo 30, versículo 22, nos damos cuenta, 22 al 30, habla sobre esto. Se lavarán, del 22 es. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática. La mitad, esto es 250 de cálamo aromática, 250 de casia, 500 según el ciclo de santuario, y de aceite de olivas un hin,
y hará de ellos el aceite de la santa unción superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. De ahí viene la palabra la barba de Aarón. La cabeza hasta la barba de Aarón, hasta la vestidura, hasta sus bordes, dice, ¿verdad? Entonces damos cuenta que de ahí viene la forma en que Dios manda a que se fabrique el aceite aromático, óleo. El óleo es algo especial. Yo no sé que usted, mi hermano, qué perfume usted está usando ahora. Tal vez eche un perfume que compró en la tienda. Pero el óleo, el mejor aceite que debemos cargar nosotros en nuestra vida es la presencia de Dios. Por eso dice, esta comunión está interaccionada, feliz entre el pueblo de Dios. Es algo que huele muy bien, es un olor fuerte y atractivo. El ungüento y el perfume alegran el corazón. Si usted se da cuenta en el Proverbios 27:9, ¿qué dice Proverbios 27:9? Vamos buscándolo. Proverbios 27:9, si lo tiene, si lo encontró, levántese y léalo. Léalo.